Hola, mi nombre es Arrigo y en este video les quiero exponer cuál es la diferencia entre el orden de preparación, ¿no?, y el orden de presentación de una exposición. Este video forma parte de dos videos acerca de presentaciones. En este vamos a ver cómo estructurar una presentación y en el otro vamos a ver acerca de algunos tips para diseñar una presentación. Ok, entonces primero lo primero. Lo más importante cuando ustedes vayan a tener que hacer una presentación es saber a quién va dirigida, cuánto tiempo va a durar y por qué medio va a ser, y cuál es el propósito de esta presentación. A ver, primero tienen que saber cuál es su audiencia. ¿Por qué tienen que saber esto? Porque sin saber cuál es su audiencia, no saben de qué punto partir, ¿no? Cuáles son los límites, cuál es el diseño que tienen que tener para su presentación. Ahora, como segundo, tienen que saber cuánto tiempo y por qué medio van a dar su presentación. No es lo mismo preparar una presentación de 10 minutos que de 20 minutos que de media hora, ¿no? Que de una hora, ¿no? Cada una tiene sus diferentes formatos, sus diferentes tiempos, sus diferentes formas de expresar las cosas, ¿no? Y ya por último, tienen que saber cuál es el fin de esa presentación. Es decir, si su presentación es, por ejemplo, para un seminario, entonces el fin puede ser justamente expresar cuáles son los avances de su propia investigación. Si su presentación es acerca de su tesis, es para presentar, pues, que justamente ya tienen los conocimientos del grado que adquirieron, ¿no? Es decir, si están titulándose de licenciatura y van a hacer un examen profesional, pues la presentación tiene que exhibir que ya saben lo suficiente acerca de estos temas, ¿no?, a nivel licenciatura. Entonces, esas tres cosas, primero que nada, tienen que saberlas acerca de su presentación, porque justamente les limita cuál es el campo de acción que van a tener. Ahora, ¿cuál es en sí el orden de preparación? Y aquí tengo mis notas, porque sí son varios puntos. Bueno, cuando uno hace una presentación, uno parte de una introducción, luego a su contenido, y luego ya al último de su presentación, las implicaciones. Es decir, esta idea de un formato de reloj de arena, donde vienes de lo general a lo particular y otra vez a algo general. Ahora, en la introducción, lo que ustedes van a dar son generalidades, contexto y pregunta a responder, ¿no? Esa es la introducción. Es decir, yo ya sé a qué personas les voy a platicar, ¿no? Y con eso yo ya puedo decir, ok, este es el contexto que a estas personas les puede interesar, ¿no? Que les puede llamar la atención. O sea, recuerden, ustedes están luchando por llamar la atención de las personas, ¿no? Por hacer que les interese, por invitarlos a que también se relacionen estos temas. Entonces, justo por eso necesitan saber cuál es su audiencia, ¿no? Para saber cuál es la introducción adecuada a esa audiencia. No le van a poder dar la misma audiencia a, digamos, a un grupo de alumnos de secundaria que a un grupo de profesores de universidad, ¿no? Son diferentes audiencias que le tienes que hablar en diferentes niveles, en diferentes lenguajes, con diferentes términos, ¿no? Porque si ocupas los términos que darías a los profesores de licenciatura para los alumnos de secundaria, pues justamente los vas a aburrir. Y si viceversa, si a los alumnos de secundaria utilizas los términos para los profesores de licenciatura, los vas a aburrir, ¿no? Y tan mala es una presentación para unos como para otros, ¿no? Si no estás pensando a qué audiencia les vas a dar esta información, pues justamente no estás haciendo bien tu trabajo. No vas a poder transmitir tu mensaje. Entonces, ahora, pasando de la introducción, que es esta parte general, uno tiene el contenido, que es realmente lo que uno hizo, lo que uno investigó, ¿no? Ahora, en este contenido, pues justamente están los métodos, los resultados y los hallazgos acerca del tema que uno está tratando. Y ya una vez que uno ya le dio este tema, noten que primero, como empezamos de lo general, ya pudimos llegar a este contenido porque justamente ya pusimos a toda nuestra audiencia en los mismos términos
Ya le dimos una introducción adecuada para poder ahora darles contenido. Y ahora, justamente vamos a hacer otra vez esta segunda parte del reloj de arena, donde vamos a dar las implicaciones. Otra vez es volver a algo general, pero ya no es general como para mi público, para mi audiencia, sino ahora es general, dado que ya te platiqué de mi contenido, y ahora te voy a poder explicar las implicaciones, justamente. Te voy a dar las implicaciones, las extensiones, el trabajo a futuro y, y cuál va a ser mi frase de salida con todo este respecto. Es decir, otra vez paso a algo general, pero ahora, dado que ya les expliqué todo esto, ¿no? Ya no es general como en un inicio, que era para para acaparar la atención, para ponerlos a todos, a toda mi audiencia en un mismo contexto, si aún ahora es general, de que ahora ya les di mi contenido, ahora les generalizo, ¿no? En esta otra dimensión, qué es lo que pueden hacer con esta información que les acabo de dar. Ok, entonces eso es en sí como la idea que uno tiene que tener, ¿no? De una estructura, pero ahora sí vamos a pasar al orden de la preparación y el orden de la presentación, ¿no? Que son dos órdenes diferentes de los mismos puntos, pero se tienen que ordenar, los tienen que uno trabajar de diferentes formas. Ahora, en el orden de presentación, el primer punto es el título de presentación, ¿no? Siempre que damos una presentación decimos, este es el nombre, el título que le dimos. Después pasan al contexto, ¿no? Es decir, ok, yo ya sé a qué audiencia le estoy hablando y entonces vamos a ponerlos un poquito más en contexto a toda esta audiencia, vamos a uniformarla un poquito más, ¿no? Vamos a decirles, ok, este problema les va a interesar a todos ustedes por esto, ¿no? Ya que una vez logramos capturar esa atención, en el orden de la presentación, cuando ya le estamos dando, sigue la pregunta a responder. Es decir, ¿qué falta, qué análisis tiene uno que responder, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso acerca de ya este contexto que les di? ¿Qué significa lo que tenemos que hacer siguiente, ¿no? Ahora, ya que pasamos de la pregunta a responder, pues siguen las diapositivas atrayentes, ¿no? ¿Por qué esta pregunta a responder tiene sentido hacer, ¿no? ¿Por qué sí va a impactar, ¿no? Puede ser, estoy hablando sobre políticas de contaminantes, entonces, ¿por qué estos contaminantes son importantes de estudiar? ¿Por qué estas series de tiempo son importantes? ¿Por qué este tipo de análisis impacta, ¿no? Luego, diapositivas de soporte, quiere decir, ok, ya que te dije por qué impacta esto, por qué es interesante estos temas, ahora te voy a decir lo que se ha hecho, ¿no? Te voy a decir, te voy a entrar en contexto a lo que actualmente se hace en estos temas, ¿no? Que no es exactamente lo que yo hice, que no es exactamente el fin de esta presentación, pero es justamente porque esta presentación se puede cimentar en estas otras cosas, ¿no? Porque estas otras cosas permiten, ¿no?, que esta presentación sea dada. Luego ya pasamos a lo que es el mensaje principal, ¿no? Ese es el punto número 6, ¿no? Ya que tuvimos el título, contexto, pregunta, responder, diapositiva atrayente, diapositivas de soporte, y ahora pasamos al mensaje principal, es decir, ¿qué es lo que quiero que mi audiencia sepa, ¿no? ¿Qué es esa frase, ¿no?, que mi audiencia tiene que tener grabada después de oír mi presentación, ¿no? Y tal cual, es un párrafo que ustedes le dan a la audiencia. Sabes que si el cambio climático es importante de estudiar con respecto a la contaminación del CO2, porque tiene una correlación directa en la temperatura de estas áreas geográficas, ¿no? Tiene que ser tal cual un párrafo que esté bien definido, que esté bien limitado. Limitado no quiere decir que no tenga alcance, sino que justamente sea fácil de captar, ¿no?
sin que esto sea trivial, ¿no? Sino que fácil de, ok, esto es lo que me está diciendo, lo puedo captar, lo puedo asimilar a mí, ¿no? Ya por último, uno sigue con las conclusiones y frases de salida, ¿no? Eso es, ok, y dado que ya te expliqué todo esto, dado que te di toda esta teoría, te platiqué todo esto, te platiqué los hallazgos, pues ahora sí te doy las conclusiones, ¿no? No quieran hacer 200 conclusiones, ¿no? En sí uno tiene que llegar a 3 conclusiones, 4 conclusiones, si es que mucho. Más conclusiones, ya uno está perdiendo el punto de vista, ya está haciendo una lista de deseos, ¿no? Las conclusiones tienen que ser a lo más 4, ya más son demasiadas, ¿no? No te lo va a poder captar tu audiencia, ¿no? Está siendo muy general, muchas cosas, ¿no? Di 3, di 2 tal vez, ¿no? Y ya que dieron sus conclusiones, dan una frase de salida, que es justamente, ok, este análisis fue importante por esto y les agradezco que hayan puesto su atención, dado que ahora están más preparados. O sea, por ejemplo, si yo ahorita, con respecto a esto, yo les quisiera dar una frase de salida, no solamente les diría, ok, adiós, y ya nos vemos, ¿no? O sea, no ten ese error que en muchas presentaciones ponen esa diapositiva de gracias, ¿no? Y solamente cortan completamente el hilo de la conversación que se tenía con el público, ¿no? Eso no debe de ser. Tienen que justamente cerrar con una frase que tal cual tengan la planeada, tengan la lista, ¿no? Si yo para este video o por ejemplo para esta idea de tener una presentación acerca de cambio climático les dijera, bueno, ahora con estas nuevas tecnologías con respecto a la medición del CO2 podemos tener unos mejores índices acerca de los impactos de las políticas climáticas, lo cual nos permite mejorar nuestras actividades al aire libre. Les agradezco su atención. Es mucho mejor que solamente dar un gracias y poner una diapositiva que dice eso con signos de exclamación, ¿no? Tienen que justamente despedirse de una manera adecuada, una manera sutil, una manera no abrupta. Ok, entonces ese fue el orden de presentación, que es título, contexto, pregunta a responder, diapositiva atrayente, diapositivas de soporte, mensaje principal, frase de salida y conclusiones. Ahora, ¿cuál es el orden de preparación? Pues el orden de preparación es primero preparar cuál es tu mensaje principal. Es decir, hagan antes que otra cosa, antes que andar diseñando cuál es el título de su presentación, diseñen cuál es ese mensaje principal que le quieren dar a su audiencia. ¿Por qué es importante empezar con esto y no empezar con un título o empezar de la manera lineal que uno presenta? Porque justamente por todas las conexiones que tiene estos temas, estos puntos de una presentación, uno no puede empezar en un orden igual que el otro. Es decir, el mensaje principal es el centro, es el núcleo de lo que quieren dar, ¿no? Todo lo demás está agarrado a este mensaje de una o de otra manera. Si ustedes diseñan bien su mensaje principal, entonces ya pueden pegarle, pues cuál va a ser el contenido, cuál va a ser el título, cuál va a ser las diapositivas de contexto, las diapositivas atrayentes, ¿no? Si no empiezan por justamente qué es el mensaje que le quieren dar a su audiencia, en el diseño de su presentación, pues justamente van a hacer las cosas revueltas, ¿no? Y este mensaje principal, tal cual es un párrafo, ¿no? De 3 líneas a lo mucho, donde digan, ok, yo quiero decir esto por esta y esta y esta cosa. Por ejemplo, en este video el mensaje principal sería: el orden de preparación y el orden de presentación son distintos. Y el hacer esta distinción nos permite tener una mejor estructura y la cual facilita tanto la organización como
la organización de nuestra presentación como transmitir el mensaje de nuestra presentación. Entonces, eso es tal cual unos 3 líneas de ideas, ¿no? Que es justamente ese mensaje principal. Y entonces ya le puedo poner, ok, ese mensaje principal ya me permite hacer otras cosas. ¿Y qué otras cosas me permite? Pues justamente, como segundo punto en su orden de preparación, es la pregunta a responder. Entonces, ¿cuál va a ser la pregunta a responder? Pues justamente aquella pregunta que el mensaje principal va a ser la respuesta. En este caso, si vuelvo a mi analogía con este video, pues justamente la pregunta sería, ¿existe alguna diferencia en cómo preparar una presentación y cómo ordenar una presentación? ¿No? Y entonces justamente el mensaje principal es la respuesta de que sí existe una diferencia, ¿no? Entonces, noten que por eso empezamos desde este núcleo, que es el mensaje principal, y ya le podemos integrar otras cosas. Ahora, como punto 3, lo que tienen que preparar, ¿no? Cuando vayan justamente a hacer su presentación, es la diapositiva atrayente. Es decir, ¿cuál es esa diapositiva que cuando una persona la ve, dice, ¡ay! Qué interesante, sí quiero saber más acerca de este tema, ¿no? Entonces, esa diapositiva o esa idea, entonces, si por ejemplo su presentación es una presentación puramente hablada, no tiene que ser exactamente una gráfica, o puede ser simplemente un dato. Saben que el porcentaje de esto es justamente el causante de todas estas otras cosas, ¿no? Entonces, preparen justamente su diapositiva o su idea atrayente ya después de que prepararon su pregunta a responder. Ok, entonces ya tenemos cuál es esa idea atrayente, cuál es esa idea que yo se la digo a mi audiencia y justamente le va a llamar la atención, ¿no? ¿Cuál podría ser para esta justamente presentación que ahorita le estoy dando mi diapositiva atrayente, que en este caso sería la idea atrayente? Pues que justamente tener una estructura distinta del orden de presentación al orden de preparación, pues nos va a facilitar las cosas, ¿no? Nos va a facilitar el trabajo, nos va a permitir no estar dándole vueltas y vueltas a las cosas, ¿no? Por ejemplo, si uno intenta definir cuál es el título, ¿no? Primero voy a definir cuál es el título de mi presentación, pues en muchos casos realmente como que estamos, ay, le voy a poner este título. No, pero es que también quisiera hablar de esta otra cosa. Ah, entonces mejor este título. Entonces, ese juego de estar pensando ese título, realmente lo que estás haciendo es medio bosquejar, medio dibujar lo que quieres que sea el mensaje principal, ¿no? Pero no lo acabas de hacer, sino como que nada más medio lo escribes en tu mente, medio lo piensas en tu mente tantito para poder hacer el título. No, empieza con justamente tu mensaje principal y ya entonces ya puedes hacer los otros pasos. Bueno, ahora, siguiendo con esto, en el punto número 4 son las diapositivas de soporte. Ahora, ¿qué son las diapositivas de soporte? Son estas diapositivas que me van a permitir hablar por qué este tema ha sido interesante, por qué este tema es válido, ¿no? Si estoy haciendo un análisis estadístico, cuáles son las herramientas estadísticas válidas, ¿no? Para este tipo de análisis, por qué se utilizan ellas, ¿no? Luego, ya después de eso, como punto número 6, como punto número 5 en el orden de preparación, son las diapositivas de contexto. Es decir, ya les dije, ya preparé cuál es la validez de este análisis, pero ahora, ¿en dónde entra en esta gama de teoría esta idea que yo me estoy queriendo presentar, ¿no? Es decir, cuando uno diseña las diapositivas de contexto, uno tiene que estar pensando en cómo esto que yo les voy a decir está conectado con un tema un poco más grande, ¿no? Cómo es que mi audiencia puede hacer las conexiones de, bueno, yo ya sé teoría de conjuntos y ya sé cálculo, entonces eso me va a ayudar para esta solución de ecuaciones diferenciales. Pues sí, porque en esas otras teorías me explican estas partes, ¿no? O yo estoy preparando algo de legislación y entonces
esta legislación es necesaria porque en otros lugares se han hecho legislaciones equivalentes y han tenido estos impactos, ¿no? Entonces, justamente darle ese contexto, ¿no?, es importante, y es en este orden, con punto número 5, en que lo tienen que preparar. Ahora, en el punto número 6, hagan sus conclusiones y su frase de salida. Ya que tienen todos estos 5 puntos anteriores, pues ya las conclusiones es, ok, pues concluyo esto, esto y esto, ¿no? Porque ya analicé, ya tengo todo esto que les quería decir a mi audiencia, y entonces pues la conclusión ya me queda muy directo de hacer. Y no olviden preparar esa frase de salida. Es muy feo, ¿no?, ver una muy buena presentación sin una frase de salida bien planeada, bien ensayada, ¿no? O sea, ensayada no quiere decir que la digan robóticamente, no. O sea, ensayada quiere decir que justamente la dicen de una manera natural. Ahora, es feo, o sea, sí echa mucho abajo el no tener una frase de salida bien estructurada, porque justamente las últimas, las últimas ideas que uno transmite quedan muy cimentadas en la mente de las personas. Si ustedes al final nada más acaban de una manera abrupta, pues justamente se pierde todo ese glamour que ustedes habían logrado hacer, todo ese buen desenvolvimiento que hicieron, ¿no? Se va a perder. Y ya como último punto en su orden de preparación, pues el título, ¿no? Ahora sí, diseñen cuál es el título de esa presentación. Digan, ok, dado que yo ya quise decir eso y que voy a tener estas herramientas y que voy a exponer esto, este es el título adecuado para eso, ¿no? Ya prácticamente, noten que este orden de preparación permite que cada uno de los otros pasos sean ayudados por los anteriores, ¿no? El poder primero hacer un mensaje principal, pues justamente hace que la pregunta a responder, pues justamente sea algo muy directo de hacer, ¿no? Porque ya ese mensaje principal, que es el núcleo de todo, pues ya la pregunta lo permite. Y ahora, ya que diseñaron la pregunta, pues ¿cuáles son las diapositivas atrayentes? Pues son aquellas que hacen que la pregunta sea interesante, ¿no? ¿Cuáles son las diapositivas de soporte? Pues son aquellas que hacen que las cosas atrayentes tengan sentido, ¿no? Ok, ¿cuál es el contenido? Pues el contenido es eso que permite expresar estas, las cosas que yo les quería decir en mi exposición, ¿no? Ese contenido es esas cosas que se hicieron en esta investigación, esas cosas, ese es mi contenido, ¿no? Y pues ya igualmente las conclusiones, frase de salida y el título, ¿no? Y el título ya acaba siendo relativamente muy fácil de presentar. Entonces, muy importante es tener en cuenta esta diferencia entre el orden de presentación, o sea, cómo yo le exhibo a mi público los temas que voy a tratar, a cómo yo preparo los temas, ¿no? Cómo yo me pongo a hacer por mi cuenta estos temas. Entonces, ténganlo mucho en mente. Esta metodología en sí la pueden aplicar a otras áreas de su desarrollo, de sus comunicaciones en general. O sea, pueden también pensarla para, no solamente para presentaciones, sino también cómo voy a explicarle a alguien una idea, ¿no? Cómo voy a hacer una conversación un poquito más amena, ¿no? Sin esta estructura, pues es medio difícil poder que otra persona me entienda, ¿no? Y entonces eso es lo que les quería dar, ¿no? Tengan muy en cuenta estas diferencias porque les va a permitir ser mejores en sus comunicaciones. Y les agradezco mucho el tiempo y me despido y les deseo la mejor de las suertes. Hasta luego.